La técnica para dar mate al rey solitario consiste en quitarle todas las casillas de escape. Observad la posición del rey en el centro del tablero. Tiene 8 casillas a su disposición. No es fácil quitárselas todas. En cambio, con el rey en la banda del tablero, solo existen 5 casillas de escape. La misión es algo más asequible. Y si el rey está en el rincón, solo hay 3 casillas por las que pueda escapar. La tarea de darle mate es mucho más fácil. Por tanto, para dar mate al rey solitario, la primera tarea es llevarle a la banda del tablero, o todavía mejor, al rincón. Vamos a ver cómo conseguirlo con 2 torres. El ejemplo ilustra perfectamente la técnica para acorralar al rey enemigo. Observad, partimos de esta posición. Como veis, el rey negro goza de plena movilidad en el centro, así que las blancas empiezan su ataque. Torre A4. Con esta jugada, las blancas establecen una barrera en la fila 4 para que el rey negro no pueda cruzar. Por lo tanto, quedará encerrado en las 4 últimas filas. Las negras solo pueden esperar y lo hacen intentando mantenerse en el centro el máximo de tiempo. Ahora, la otra torre obliga a retroceder al rey negro hacia la banda. Fijaos, una torre da jaque mientras la otra le corta el paso hacia adelante. El rey negro no tiene más remedio que retroceder a la fila 6. Las blancas repiten la maniobra. Ahora el rey ataca la torre. Así que las blancas tienen que modificar un poco su plan. Es un momento importante. La torre se aleja lo más posible del rey contrario, pero le mantiene en su encierro, ahora dentro de las 2 últimas filas. Las negras mueven, pero ya no importa lo que hagan porque no podrán evitar el mate en 2 jugadas. Blancas, torre a H7. Jaque. Y con esta jugada se completa el arrinconamiento del rey negro, que está obligado a ir a la banda, donde ya es posible dar el mate. Torre a G8, jaque mate. El rey negro ha sido obligado a retroceder a la banda y solo hemos necesitado 6 jugadas para lograr el mate. 2 torres son una fuerza muy grande. Es difícil llegar al final con una situación tan ventajosa. Así que debemos saber cómo dar mate con las fuerzas mínimas. En estos casos, la clave está en la ayuda del rey. Aquí podéis ver una posición donde ya se ha dado mate. Aquí podéis observar cómo el rey negro ha tenido que ser llevado a la banda. Fijaos, el rey blanco le está quitando todas las casillas de escape que la torre no controla. Con la dama puede darse un mate similar. Con 2 alfiles o con un alfil y un caballo, el mate es más difícil, porque hay que conseguir llevar al rey hasta el rincón. Iremos viendo estos finales poco a poco. De momento, recordad, para poder dar mate a un rey solitario necesitamos tener una dama o una torre. Será imposible conseguirlo si solo disponemos de una pieza menor, sea alfil o caballo. Un único peón podrá dar mate siempre y cuando podamos coronarlo. Si conservamos la pareja de alfiles, lo lograremos. También si tenemos un alfil y un caballo. En el caso de contar solo con 2 caballos, es muy difícil dar mate. Podríamos conseguirlo si nuestro rival nos ayudara con un juego muy pobre. ¿Qué os parece si ponemos a prueba la técnica que hemos estudiado? En realidad, solo se aprende con la práctica. Así que, manos a la obra. Observad el tablero. Es el turno de las blancas. ¿Cuál es la mejor jugada para acorralar al rey negro? Os doy 3 opciones. A. Mover la torre a B5. B. Jugar con la otra torre en H6. O C. Dar jaque en H7. La mejor jugada sería la B, torre H6. Veamos por qué.
Con este movimiento conseguimos encerrar al rey negro en las dos últimas filas. La opción A es menos efectiva porque el rey queda encerrado pero dispone de una fila más. En cuanto a la opción C, torre H7, jaque, tampoco es buena. Pensad que las negras no darán facilidades, llevando el rey a la última fila y dejándolo en el borde del tablero. Es más probable que jueguen en la tercera fila, y aquí el rey tiene más libertad. Os planteo una situación diferente, pero la misión es la misma: acorralar al rey. Fijaos en la posición. Juegan blancas. ¿Qué movimiento sería el más eficaz para acercar al rey? Opción A, torre F1. Opción B, torre A4. Opción C, torre G1, jaque. Pensadlo un poco. Ahora, el rey está más cerca de la última columna que de la última fila. Por tanto, la respuesta correcta es la A. El movimiento torre a F1 deja encerrado al rey en las dos columnas de la derecha, un total de 16 casillas. En cambio, la opción B, torre A4, lo dejaría encerrado en las últimas 4 filas, que son 32 casillas. La opción de jaque con la torre en G1, como ya hemos visto en el primer ejercicio, daría buen resultado si las negras respondieran con una jugada de su rey en la columna H, pues quedaría encerrado allí. Pero si lo juegan a la columna F, su rey gozaría de mucho más espacio que con la primera opción. Y ahora, para terminar, como estoy seguro de que lo estáis haciendo muy bien, vamos a adelantarnos un poco en nuestro estudio de finales y os propongo que intentéis dar un mate con una sola torre. Fijaos en el tablero. Juegan blancas y dan mate en 2. ¿Tenéis ya la respuesta? Pues vamos a desvelar la incógnita. Como hemos dicho antes, el rey debe colaborar, porque la torre por sí sola es incapaz de dar el mate. Por lo tanto, el primer movimiento será acercar el rey. Al desplazar al rey, la torre actúa en la columna F y eso deja al negro sin otra opción que irse al rincón. Y ahora sí, lo tenemos justo donde queríamos para dar el mate. Y esto es todo. Felicidades a los que hayáis acertado la solución. Y los que no hayáis podido desvelarlo, no os preocupéis, porque enseguida trataremos a fondo este tipo de final y muchas técnicas más.